Muchas gracias, magistrado. Bueno, dentro de, digamos, la dinámica de esta defensa era ser muy preciso porque entendemos que el objeto de esta audiencia es específico y no tiene otros alcances. Tampoco queremos inhabilitar al tribunal respecto a lo que está fijado en una formalización, por lo tanto vamos a ser precisos. Iba a relatar el reto fáctico, que es muy breve, y la razón de relatarlo de manera muy breve es que voy a ir haciendo referencias indudablemente a lo que nosotros creemos que fue vulneratorio. Por lo tanto, no voy a repetir lo que está en el escrito, pero puede que haga referencia a aquello en el momento de que exponga. De acuerdo. Y voy a... Las fechas directamente. Las y- fechas, lo que ocurrió y aquellas vulneraciones que usted estima, pero muy brevemente, porque y como usted presentó el escrito, es conocido por el sí. Ministerio Público, por el querellante y por mí, como le digo, que le hice presentación. Solo le hago presente que por la celeridad de la presentación de este escrito, indudablemente hay argumentos que se han agregado a esta presentación, que los voy a decir, pero voy a ser muy preciso en cuáles... Voy a señalar muy preciso en cuáles son las garantías infringidas y cuáles son las peticiones de la defensa en concreto. Magistrado, es conocido de vuestro tribunal que el día 17 de abril del año 2024, el presente año, mi cliente se encontraba en el aeropuerto de Santiago cuando efectivamente se encontraba presto a abordar un vuelo vía Copa con destino a Venezuela. Su vuelo era a las 0037, como su señoría ya sabe, momento en el cual se le acercó un oficial de la PDI con posterioridad efectivamente a haber pasado migraciones, y cuando estaba sacando su maleta le hace una invitación sin ningún tipo de violencia ni nada parecido, que por favor se detenga, que lo acompañe, porque efectivamente habría habido una situación que revisar. Él, sin saber esta situación, llama efectivamente a este defensor y nos cuenta la situación que está viviendo. En un primer momento nos dice que por qué le hacen vivir esta situación incómoda si él no tiene ningún impedimento. Él creía, habiendo pasado a Policía Internacional, que efectivamente ya no había tenido un problema y de alguna manera me hace ver esta molestia. En ese escenario y en los mismos momentos cuando yo hablo con él, me suena el fiscal, me suena el teléfono donde me llama la fiscal titular, hasta donde nosotros conocemos, la fiscal Giovanna Herrera, quien nos señala y nos pregunta dónde va Daniel Jadwe. Nosotros le señalamos inmediatamente que efectivamente le íbamos a consultar a Daniel. Yo lo llamo por teléfono y le pregunto dónde va. Él me dice que va rumbo a Venezuela, una invitación oficial, y yo le pido que me envíe la invitación y los pasajes. Me los manda y yo se los envío vía WhatsApp a la fiscal Herrera. Se lo envío y minutos después le pregunto si está todo ok, jamás pensando que había una situación irregular. Y ella me señala que a criterio del fiscal regional, acá presente en esta audiencia, y ella, el viaje no estaría justificado. Yo le digo, fiscal, el viaje es un viaje oficial, usted me conoce a mí, sabe cómo hemos seguido toda esta investigación, cuestión que voy a relatar al final de mi exposición. Él va a volver para una invitación oficial 2 o 3 días. Ella me señala que no es justificado el viaje, pese a ya haber revisado los antecedentes, y me señala yo le pregunto en ese momento, fiscal, ¿y cómo la policía se entera que él va saliendo o por qué lo detienen? Me dice, no, lo que pasa es que yo pedimos como fiscalía, no recuerdo la palabra que ocupó, una alerta temprana por si Daniel Jadwe salía efectivamente del país. Nosotros inmediatamente le hicimos ver a la fiscal que era una situación irregular, ilegal y arbitraria, y le hicimos ver que se lo íbamos a presentar a este tribunal. Esto lo digo porque no es una conversación privada bajo secreto la que yo tengo con la fiscal. Inmediatamente, cuando ella me informa la situación, yo le digo que esto se va a hacer ver ante el juzgado de garantía porque se estaban violando garantías procesales consagradas en nuestro país. En esa situación, la fiscal me dice, mira, nosotros te damos 2 opciones. O tu cliente desiste del viaje o yo pido inmediatamente una orden de detención. Yo le señalo a la fiscal, no hay un fundamento para esta orden de detención, y si usted la quiere pedir, puede pedirla. Otra cosa es que el tribunal le vaya a dar esta orden de detención que, para nuestro parecer, tenía un problema en su génesis, que era esta alerta temprana, pero adicionalmente a aquello, creemos que, como voy a señalar también, no había fundamentos para esta situación. Y en ese escenario, con una confianza en el ente persecutor y particularmente en los fiscales a cargo de esto, muy baja porque, dígase de paso, yo llevo 3 años con la defensa de Daniel Jadwe en esta causa. He hablado constantemente con la fiscal, respetamos el año de secreto, mi cliente no va a ser formalizado por lavado de activos, respetamos de todas formas el año de secreto por ley de lavado y estuvimos en constante contacto con ella. Por lo tanto, efectivamente lo que nosotros le señalamos a la fiscal es que esto nos parecía ilegal. Sin embargo, ante esta situación yo llamo a mi cliente y le digo, mira, la fiscal está dándonos 2 opciones alternativas. Perfecto, le comunica
que hoy día la Fiscalía podrá decir lo que la fiscal Herrera le dice al defensor es una acción legal, pedir una orden de detención. Pero a nuestro parecer, y probablemente en el parecer ciudadano, que un fiscal te llame por teléfono, efectivamente te dé dos opciones, una, pedir una orden de detención o bajarte del avión, para nuestro parecer era constitutivo de una amenaza ilegal, como fundamentaré en lo sucesivo. En ese escenario, además hay un dato que quiero agregar, que es que la fiscal me dice, yo le digo, fiscal, Venezuela es un país habitualmente visitado por Daniel Jadwe, igual que otros países de Sudamérica. Y me dice, sí, el problema es que no hay tratado de extradición con Venezuela. Yo le digo, fiscal, ¿está segura de eso? Y me dice, sí, no, para nosotros no es un viaje que sea justificado. Dígase de paso que la fiscalía no es quien debe entender, lo tiene que calificar el tribunal, no tiene que el fiscal, no tengo yo que explicarle como ciudadano imputado si un viaje se justifica o no, y dígase de paso, hay otros imputados que han viajado en este periodo también de vacaciones, por lo tanto, esa situación ya era irregular. En ese escenario nosotros decidimos que el alcalde de Recoleta no viajara a fin de presentar esta cautela de garantía, que efectivamente creemos que es una conducta de doble faz, la conducta de imponer efectivamente una medida cautelar de facto, porque el llamado de la fiscal genera que mi cliente no pueda salir del país, y por otra parte un llamado de teléfono del cual la defensa no tiene cómo defenderse. No tiene cómo defenderse por las razones que voy a señalar en lo sucesivo. Esta doble situación fáctica... La primera es que se impone de facto la prohibición de salir del país, la segunda. La primera efectivamente se le impone de facto la salida del país, y la segunda que somos objeto de una coacción y una amenaza respecto a una situación de la cual la defensa no tiene cómo defenderse, y además no hay una tutela judicial del cual uno pueda hacer valer ese llamado. Es decir, no teníamos nosotros por teléfono ni una audiencia en un juzgado de garantía, ni teníamos el control judicial de antecedentes fácticos y necesidad de cautela que tiene que efectivamente hacer un tribunal. En ese escenario fáctico, ahora voy, magistrado, a la vulneración que señalamos, se ha generado, creemos que se han vulnerado varios derechos y garantías legales y constitucionales consagradas por nuestro sistema de persecución penal. En primer lugar se genera una detención sin una orden judicial previa por parte de un oficial de la PDI. Hoy día se podrá decir que no es una detención, que es una invitación, que el policía le pidió que parara su tránsito, pero lo cierto es que el artículo 9 del Código Procesal Penal y también la normativa constitucional establece que ningún ciudadano puede ser detenido sin una orden judicial previa, a excepción de lo que ocurre con un delito flagrante. Y en este caso, la invitación que el policía le hace al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, a no seguir su tránsito y a quedarse con él, es una retención o detención que creemos que es ilegal, porque no había una orden judicial previa ni estábamos en una hipótesis de flagrancia. Y con eso se vulnera no solo su libertad de tránsito consagrada constitucionalmente, sino que la norma del artículo 9 del Código Procesal Penal. En segundo lugar, el llamado telefónico de la fiscal Giovanna Herrera, dándonos dos alternativas disyuntivas, efectivamente amenazándonos con una orden de detención, creemos que fue una coacción indebida, como señalé, porque esta defensa no tiene cómo defenderse en ese momento, ni cómo cuestionar elementos de hecho y fundamentos de derecho, presupuestos materiales y necesidad de cautela, con una fiscal que nos está señalando que va a pedir una orden de detención y que además cita otros fiscales que estarían en esta discusión. Por lo tanto, nosotros no teníamos cómo debatirlo, era simplemente seguir un acto arbitrario de ella, amenazándonos con algo que podría haber hecho en cualquier momento, que era pedir una orden de detención. Y creemos que con esto no solo se vulnera lo que he señalado respecto a la norma del artículo 9, sino que se comete por parte de los fiscales el delito consagrado en el artículo 158, número 4, que establece que ningún funcionario público puede impedir efectivamente el libre tránsito y ni siquiera la salida del país, y señala ni aún menos la salida del país, justamente sin una causa legal o una autorización judicial. Segunda norma que creemos que efectivamente se afecta. Tercero... ¿Perdón? Esta denuncia la hacemos respecto de la fiscal Giovanna Herrera, el fiscal Almendaris presente en esta audiencia, conforme a los dichos de la fiscal Herrera y conforme a todo quien resulta responsable de la Policía de Investigaciones por este acto, porque no tenemos el nombre del policía ni del encargado del aeropuerto, vamos a hacer las peticiones que correspondan. Tercer lugar,
creemos que se impone una medida cautelar de facto afectando el artículo número 9 del Código Procesal Penal, el artículo 122 que señala que toda medida cautelar requiere, y esto es muy importante, una resolución judicial previa fundada. Y se infringe además el artículo 155 del mismo cuerpo legal que exige formalización de la investigación para imponer cualquiera de las medidas cautelares que establece el artículo 155 del mismo cuerpo legal. Es decir, entre aquellas el arraigo. Alguien podrá decir, no hay arraigo porque él decide voluntariamente salir del país. Pero lo cierto es que lo que hace la Fiscalía justamente es no permitirle la salida del país. En cuarto lugar, se vulneran las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19, número 2, igualdad ante la ley, porque esta situación no es algo que esté consagrado en el Código, no es algo que efectivamente se haga con todos los imputados que salen de Chile teniendo investigaciones con formalizaciones fijadas. Por lo tanto, creemos que hay un acto arbitrario en contra de nuestro cliente que vulnera esta garantía. Se vulnera el artículo número 7, donde se consagra la libertad personal y seguridad individual en sus letras A, letra B y letra C, es decir, que toda persona tiene derecho a entrar y salir del territorio nacional, que nadie puede ser privado de su libertad personal ni está restringida sino en los casos y formas determinadas por la Constitución o la ley, y que nadie puede ser arrestado o detenido sino por un funcionario público expresamente facultado por la ley y que después de dicha orden se le sea intimada de forma legal. El funcionario lo detiene y lo retiene y le miente y le dice que se acabó porque hay un problema administrativo. Además se vulnera, creemos, el artículo 7 de la Constitución Política de la República, que señala que ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse ni a un pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que los que precisamente se les haya conferido en virtud de la Constitución o la ley. La fiscal Herrera, en su llamado, nos pide que el alcalde no viaje. Ella no me dice, y esto es muy importante porque hay un comunicado de la Fiscalía que no es acorde a la realidad. No está grabado porque además la fiscal Herrera me llamó por WhatsApp, por lo tanto no hay un registro escrito. Pero la fiscal Herrera no me llama y me dice, Ramón, tu cliente va a salir del país, voy a ejercer los derechos a pedir una medida cautelar ante el tribunal. No, la fiscal Herrera me llama y me dice, Daniel Jadwe está saliendo del país, que no salga. Y si sale yo le pido una orden de detención. Por lo tanto, ella se está atribuyendo una facultad que es judicial, que es de su señoría u otro magistrado que conozca el asunto. Por lo tanto, creemos que también efectivamente se vulnera esa garantía. Magistrado, voy ahora a exponer brevemente algunos antecedentes que son relevantes para entender por qué esta acción de la Fiscalía, que podrá ser una práctica habitual para ellos, es ilegal y de alguna manera sustenta la vulneración de garantía. Magistrado, en primer lugar, la Fiscalía ha señalado oficialmente en un comunicado que esto es una práctica habitual. Que algo habitual hecho por la Fiscalía, la alerta preventiva, y ahora por eso quiero tratar ese punto. La Fiscalía ha señalado, que es lo que la fiscal Herrera me dice a mí, me dice, hay una alerta preventiva que consiste en que yo le aviso a la PDI que en caso de que Daniel Jadwe quiera salir, efectivamente me tienen que avisar y yo tomar una medida. Y ahí uno entiende que lo que el policía hizo fue retener al alcalde de Recoleta para que ella me pudiera llamar y eventualmente pudiera llamar al juez de turno. Esta alerta preventiva que la Fiscalía señala, primero no tiene ninguna regulación legal a nivel de normativa que pueda garantizar la defensa. Por lo tanto, si es una práctica habitual de la Fiscalía, que sea habitual no significa que sea legal. Por lo tanto, creemos que efectivamente esta alerta temprana es una cuestión que la Fiscalía tiene que explicar lo que es, pero además esta práctica no puede afectar los derechos de un imputado. Si es una práctica habitual, como se ha citado en otros casos, lo que tiene que hacer la Fiscalía es, va saliendo, pido la orden de detención. Y eso es lo que habría implicado, y que creemos que acá pueden haber móviles de la Fiscalía, efectivamente eso implicaba que Daniel Jadwe habría tenido que tener control de detención ayer y la fiscal lo habría tenido que formalizar. En una investigación que es compleja, que tiene varios imputados, que tiene varios querellantes y donde el Consejo Nacional del Estado ni siquiera ha terminado su querella. Por lo tanto, entendemos también que la Fiscalía tenía un problema con la detención. Además, creemos de falta de fundamento. Por lo tanto, ¿qué quiero señalar ahora? Que esta alerta temprana es una alerta temprana en una práctica absolutamente injustificada en este caso. Por varias razones. Primero, porque esta es una causa que parte en el año 2021. Es decir, lleva lo menos 3 años. Mi cliente, al poco andar de esta causa, nos designa como defensor. Estuvo esta causa durante un año secreta. Nosotros tuvimos acceso a ella efectivamente cuando se levanta el secreto y se levanta para todos los intervinientes en enero de este año. Y además de aquello, mi cliente en primer lugar ha declarado voluntariamente y ha entregado todos y cada uno de los antecedentes que se le han pedido. En esta causa, su señoría, no ha habido un allanamiento, no ha habido una medida intrusiva. Todo lo que la fiscal Herrera ha querido se ha entregado por parte de mi cliente. Además de esto, y esto es muy importante, en julio del año pasado se filtra un medio de comunicación
que la Fiscalía tendría lista la formalización. Situación que no fue real en julio del año 2023. Sin embargo, nosotros hablamos con la fiscal Herrera en entrevistas pedidas formalmente por SIAU y ella nos confirma en septiembre-octubre del año pasado que la Fiscalía va a formalizar la investigación y nos señala cuáles son los delitos que va a formalizar. Incluso en la declaración de mi cliente, que es posterior a esa información, él declara sobre todos los delitos. Él declara incluso sobre el fraude al fisco, que es el delito que tiene una pena más grave. Por lo tanto, el alcalde de Recoleta, don Daniel Jadwe, conoce los hechos de la formalización desde septiembre-octubre del año pasado. Y esta formalización la Fiscalía la dilató por razones procesales, razones de diligencias pendientes que no son relevantes en esta discusión. Pero nosotros sabemos que la formalización se iba a realizar desde el año pasado y esto se fue dilatando. Por lo tanto, no es correcto pensar que Daniel Jadwe se entera de los delitos y las penas que arriesga en abril de este año. Porque él sabe todos y cada una de las imputaciones desde el año pasado y hemos ejercido la defensa en ese sentido. Aún más, nos reunimos con la fiscal Herrera hace 2 semanas, donde le señalamos que él iba a declarar nuevamente porque estaba incorporando 2 delitos que no teníamos conocimiento, que no afectan el quantum punitivo, pero que iba a declarar sobre aquello. Entonces, la pregunta es, ¿este defensor tenía la obligación o deferencia de informarle a la fiscal Herrera que Daniel Jadwe iba a salir del país? Lo que yo le informé a mi cliente desde el inicio de la investigación es que el único momento en que él tiene una provisión para salir del país, desde que hay formalización de la investigación, es la fiscal Herrera, si quiere tener esta alerta preventiva, quien debió informar esta defensa, que no saliera del país porque la fiscalía tenía temor de fuga, o que había una supuesta alerta preventiva. La alerta preventiva, si uno quisiera darle el favor al Ministerio Público, se puede entender en investigaciones donde o son causas secretas y el imputado no sabe los delitos, o son causas desformalizadas donde el imputado no tiene conocimiento de lo que ocurre. Pero pretender que hay una necesidad de una alerta preventiva desde que se pide la formalización de la investigación y donde se fija la audiencia con 2 meses de diferencia es insólito. Porque efectivamente esta práctica, que no estamos diciendo que sea legal, pero si uno quisiera ser fiscal, tiene justificación en aquellos tipos de delitos. En especial con una investigación que estuvo 1 año secreta donde nosotros no tuvimos idea de lo que pasó. Eso. Junto con esto, y me quedan solo dos puntos, el alcalde de Recoleta, desde el año 2022, a la fecha salió 14 veces de Chile, a distintos destinos, pero más relevante comentarle al tribunal que salió con destino a Sudáfrica en octubre del 2023, ya sabíamos de la formalización, a Venezuela en noviembre del año 2023, salió a Brasil en enero y febrero de este año, y salió a Venezuela, efectivamente, esto lo tenía más abajo, pero también salió a Venezuela el 3 de diciembre del 2023. Es decir, hay 5 viajes que él tomó con destino, en 2 casos, a Venezuela, Brasil y Sudáfrica. Sudáfrica, señoría, donde él ya sabía de esta imputación. Y la fiscal Herrera no lo puede negar, no está acá lamentablemente, no lo puede negar porque son entrevistas pedidas por SIAU. En ese escenario, creemos que es absolutamente injustificado lo que ha ocurrido con el Ministerio Público y vulnera efectivamente las garantías que acabo de señalar. En este sentido, creemos que el Ministerio Público ha infringido normativa que regula las garantías de mi cliente. Si la Fiscalía, porque además en este intertanto entre ayer y hoy, se vuelve a informar por un medio de comunicación que la Fiscalía estaría pretendiendo adelantar la formalización. Yo no sé si la Fiscalía tiene alguien en su equipo que tiene un convenio con algún medio de comunicación, pero nosotros nos enteramos de todo a través de ese medio. Yo no lo voy a nombrar, pero lo que quiero decir es que si la Fiscalía quería adelantar la formalización, tiene que presentar un escrito. Por lo tanto, eso... Mientras yo le estoy diciendo la palabra, le voy a pedir que usted guarde. Ahora concrete, por favor, cuál es la solicitud definitiva. En ese escenario, y creyendo y estando convencido de que mi cliente, y este es el último argumento que voy a dar, no existe, es una persona que tiene una hija en Chile, es una persona que tiene una madre, una hija de 23 años, una madre enferma, con una enfermedad grave de 80 años, tiene un cargo público y un par de propiedades en Chile, tiene un arraigo que es absolutamente claro. Es una persona conocida en todo Chile, y no solo conocida en Chile, sino que en Sudamérica y Latinoamérica. Y Venezuela es un país que ha visitado recurrentemente. Por lo tanto, pensar que efectivamente él podría decidir fugarse a Venezuela en un viaje oficial
invitado por el gobierno venezolano, creemos que es absolutamente injustificado y no tiene ninguna explicación lo que ha ocurrido. Y creemos además que su señoría y cualquier magistrado de esta audiencia, de este tribunal, habría indudablemente rechazado una orden de detención. Ahora voy a las peticiones. ¿Qué pedimos, magistrado? En primer lugar, que se constate y se deje presente por vuestro tribunal que se han vulnerado las normas y garantías constitucionales señaladas en estas alegaciones. Segundo, se deje que se constate y se deje y se exactamente, que se constate y se declare por vuestro tribunal que, conociendo estos antecedentes, se han vulnerado las normas señaladas del Código Procesal Penal, garantías legales y constitucionales. En segundo lugar, que se deje presente o se declare por este tribunal que mi cliente no tiene absolutamente ningún impedimento para salir del país y se aperciba al Ministerio Público a informar respecto a esta alerta preventiva y a justificarla y, magistrado, a dejarla sin efecto, teniendo otras facultades naturalmente para impedirla salir del país de mi cliente. Y tercero, y esto es muy importante, que en caso que pida una orden de detención a vuestro tribunal por un viaje u otra circunstancia de mi cliente, todos los argumentos vertidos en esta audiencia se tengan a la vista por el magistrado o magistrado que esté de turno y conozca esta solicitud eventual del Ministerio Público de orden de detención. Esas son las tres peticiones que realizamos. La segunda es que se aperciba al Ministerio Público de qué? Que se declare que mi cliente no tiene absolutamente ninguna provisión para salir del país, se aperciba al Ministerio Público a dejar sin efecto esta alerta preventiva que no ha tenido ninguna justificación ni regulación judicial. Y tercero, que se tenga a la vista todos los argumentos vertidos en esta audiencia al momento de discutir una eventual orden de detención, que insisto, indudablemente la defensa no va a tener la prontitud para poder llamar eventualmente al juez que conozca esa orden de detención. Por eso que pedimos que estos argumentos se tengan a la vista si es que se pide una orden de detención en este tribunal por parte del Ministerio Público. Magistrado, tengo dos peticiones adicionales que las voy a hacer en relación a esto mismo, dependiendo de lo que resuelva vuestro tribunal a mis peticiones. Ya, pero una vez resuelto lo... Una vez resuelto, son peticiones vinculadas a la cautela, pero que dependen un poco de lo que ocurra en esta audiencia. Ya, ahí vamos a ver si son si se estiman pertinentes o no. ¿Don Cristian? Le pido yo también, mire. Ya, gracias. Sea la palabra al Ministerio Público. Yo también le pido que sea lo más breve y acotado posible. Su señoría, vamos a tratar de ser lo más breve que podamos. Vamos a solicitar el rechazo de la cautela. ¿Perdón? ¿Rechazo? Sí, por favor, por no existir la vulneración de garantías judiciales que se viene señalando. Primero, su señoría, lo que motiva esta causa son conversaciones entre abogados, que como lo ha dicho el propio señor defensor, son habituales y de personas que ya desde sus respectivos roles llevan adelante un diálogo en esta causa. El mérito de la causa desde el 3 de abril es que se ha fijado una audiencia de formalización para el imputado Jaude y otras 7 personas. En este momento, el imputado Jaude está sujeto a la medida cautelar del artículo 122 del Código Procesal Penal. Esta, por supuesto, se decreta en razón del mérito de la causa, no se lo voy a explicar a su señoría porque es totalmente inoficioso. Tampoco voy a redundar en que cualquier manual, cualquier tratado, por elemental que sea, de derecho procesal penal, indica que los fines del proceso penal es aplicar la norma penal sobre la base de la existencia de un delito, la participación, asegurar el imputado a las audiencias de juicio y además, que esa se da siempre como carácter de accesorio, asegurar su responsabilidad criminal. Asegurar su responsabilidad civil respecto de los hechos en materia criminal. Desde ese punto de vista es que el mismo día de la formalización, la fiscal, y respecto de los 8 imputados de la causa, no solamente el que hoy día nos convoca, sino que los 8, efectivamente solicitó una alerta temprana, un procedimiento de alerta temprana a la Policía de Investigaciones. Perdone, fiscal, ¿en qué fecha? El 3 de abril. 3 de abril, el día 3 de abril. Esto se solicitó y se obtuvo la respuesta correspondiente de la activación del mecanismo. Su señoría, el sistema de alerta temprana es antiquísimo en este país. La primera regulación que yo conozco es del año 2000 o 2001, o sea, antes del inicio de la reforma en la región metropolitana, y la verdad que es muy utilizada en los organismos policiales y de persecución penal. Sabemos, por ejemplo, las alertas internacionales de Interpol no solo se utilizan para ubicación de personas o determinación de movimientos migratorios de personas que son objeto de persecución penal, sino que también de testigos, de niños, personas protegidas, etc. Es un mecanismo habitual de comunicación en ese sentido. El día miércoles de la noche, la Fiscalía, en cumplimiento
por parte de la Policía de Investigaciones de esta solicitud de alerta temprana, toma conocimiento de un posible movimiento migratorio por parte del señor Jadwe. Por lo tanto, esa situación, que es un hecho nuevo frente a la situación procesal de la causa, que es con una audiencia de formalización fijada, que en el caso del señor Jadwe, el documento está a disposición de su señoría, solamente voy a señalar que se trata de una formalización por 5 delitos distintos que acarrean ellos pena de crimen. Entonces hacía necesario que la Fiscalía evaluara la intensidad de la medida cautelar que ya estaba decretada. En ese sentido, la Fiscalía se comunicó con el abogado del imputado para darle a conocer esta situación, es decir, que frente a este escenario de formalización más posible movimiento migratorio, la Fiscalía estaba en situación y en obligación de entonces evaluar las solicitudes respecto de intensidad de medidas cautelares. Frente a eso se nos avisó que el imputado se había desistido del viaje y por lo tanto se dio por terminada la comunicación con el abogado. Su señoría, la Fiscalía en caso alguno ha coaccionado, ni avisado, ni impedido, ni amenazado, ni privado a nadie que haga uso de su libertad ambulatoria. Simplemente se conversó con el abogado de la causa, que él mismo ha señalado que es frecuente, son recurrentes las conversaciones con la fiscal, se le señaló la situación indicándole, dándole a conocer que frente a este nuevo escenario la Fiscalía estaba evaluando la posibilidad de solicitar un aumento de la intensidad de las cautelares. Dicho de otra manera, de lo que se estaba indicando, era una facultad del Ministerio Público entre abogados que, la verdad, si se conocen, no es necesario ahondar mayormente en cuáles son las facultades de la Fiscalía frente a los hechos que enfrenta. Quiero además dejar constancia, su señoría, que lo actuado por la fiscal Giovanna Herrera es por instrucciones de este fiscal regional, que soy su superior jerárquico. Y por ley tengo a mi cargo la tramitación de las causas. O sea, quiero ser claro en eso, es una actuación llevada entonces por una orden directa de quien habla. Perfecto. Por lo tanto, su señoría, lo que tenemos es una conversación entre dos abogados que se le dice que frente a un escenario de formalización, un movimiento migratorio, se va a estudiar la necesidad de aumentar la intensidad de cautela. Se nos informó por parte de los abogados que libre y voluntariamente se había entonces desistido del viaje y por eso, un acto voluntario, se terminó la comunicación. Eso es, su señoría, por lo tanto solicitamos el rechazo de esta cautelar en los términos que se viene solicitando. No existe la vulneración, que se declare que no tiene impedimento, por supuesto que no tiene impedimento alguno de viajar, todos sabemos que esto es obra de un magistrado y luego una petición correspondiente, y que se deje, su señoría, que se deje sin efecto la alerta preventiva, no tiene efecto, y no tiene efecto por una razón muy simple, porque es una herramienta para que el Ministerio Público lleve adelante sus actuaciones, es un tipo de herramienta. Por lo tanto, en realidad lo que correspondería es que se nos pida que se nos cercenen nuestras facultades, no una forma específica, porque podríamos decir ya, no una alerta en los términos de esta forma, pero vamos a destinar un policía para que esté parado ahí y que le avise a la fiscal lo que sucede con el imputado. O con cualquiera de las otras 7 personas que están exactamente en la misma situación. Y por último, en cuanto a esto, que sí, en el caso de un artículo 127, estén a la vista los antecedentes, eso, señoría, el magistrado pondera los antecedentes que tiene y por supuesto ponderará lo que estime correspondiente y si quiere ponderar esto, pero por supuesto, eso es la labor propia del juez, en la cual no tenemos observación. Ya. Eso es, su señoría, y concluimos entonces solicitando este rechazo. Gracias. No sé si se formalizó la denuncia en contra del fiscal presente en la audiencia, la fiscal Herrera y quienes resultan responsables por hechos que constituirían delitos del artículo 258. No se ha formalizado. Una de las peticiones que se va a hacer en esta audiencia al final es que este tribunal oficie al Ministerio Público y la acción. Pero por ahora no se entiende formalizado. No. Ok. Las querellantes, si por favor les pido a los querellantes en realidad que solo realicen argumentaciones que no hayan sido efectuadas hasta acá. Perdón, me advierte el fiscal que la alerta temprana sería 1 de abril. Quiero ser preciso con las fechas. ¿Sí? Un segundito para ver dónde lo anoté. Perfecto, 1 de abril. Es del día 1 de abril, su señoría. Muchas gracias. Abogado,
Perfecto, muchas gracias, magistrada. En vista de lo que acaba de solicitar, voy a solo referirme a los argumentos que nos han expuesto ahora. En dos puntos de vista. Primero, respecto a cómo suceden las cosas y luego respecto a argumentos jurídicos. Respecto a cómo sucede, me gustaría dejar constancia desde ya que desde el mismo relato que señala el defensor, él menciona explícitamente que sabía que en realidad la fiscal no podía despachar una orden, sino que tenía que solicitarlo y que un juez de garantía tenía que decidir finalmente. Él conoce el procedimiento, por lo que frente a al comentario o recomendación que le hace el fiscal, él decide voluntariamente y en conocimiento de los mismos derechos que él está haciendo ver en esta audiencia, que su imputado no realice el viaje. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el mismo defensor hace presente en esta audiencia que la fiscal le menciona: yo voy a pedir una orden de detención. Eso es muy distinto a prohibirle que el señor imputado acá presente realice el viaje. Por lo que lo cierto es que la idea sola de una alerta temprana, que el objetivo que tiene, como menciona el fiscal, es simplemente avisarle a la fiscal: oye, esta persona que tiene audiencia de formalización en más o menos un mes más, se encuentra acá en el aeropuerto para realizar un viaje. Lo cierto es que no es constitutivo para efecto de vulnerar una garantía de prohibición de salir del país. Eso, como todos bien sabemos y como el defensor conocía, tenía que ser solicitado ante un juez de garantía, por lo que lo cierto es que el simplemente comentarle: oye, yo tengo la facultad para hacer esto, que además, como bien menciona el fiscal, es una obligación, no es constitutivo de prohibirle al imputado que viaje a otro país. Es una decisión voluntaria del defensor. Y respecto a la jurídica, solo me gustaría hacer mención a algo que menciona el defensor respecto a la actitud del señor Daniel Jaude durante todo este proceso. Efectivamente, ha mantenido actitudes de declaración, etcétera, pero quiero dejar muy claro que es muy distinto manejar las imputaciones a tomar conocimiento de una fecha de formalización. Y la resolución que programa una formalización para el 29 de mayo del 2024 es el 3 de abril de 2024. Es decir, que todos estos viajes que menciona el defensor son previos a la fecha. Eso ya lo señaló el señor fiscal. Exacto, a la que toma conocimiento. Y lo último que me gustaría mencionarle, magistrada, es respecto al objetivo de la cautela de garantía. Como bien sabemos, consagrada en el artículo 10, plantea cuando hayan afectaciones de garantías que se le solicite a su garantía alguna medida para efectos de que esas afectaciones no se sigan procediendo. Pero es bastante extraño porque las tres solicitudes del fiscal, ninguna de ellas es una medida que usted podría despachar para efecto de que no se vulneren las garantías. Primero, porque estamos claros que no se le está vulnerando la garantía. El imputado puede realizar un viaje. Y segundo, la única que me hace pensar que sea alguna medida, esto es, dejar constatado que él no tiene prohibición de viajar, es algo, primero, que se puede ver en la oficina judicial fiscal, y segundo, que puede ser solicitado al tribunal. Solicítenme la certificación de cuáles son las medidas cautelares que tiene, y en ese acto se van a dejar constancia que él no tiene prohibición de viajar mientras la fiscal no haga una solicitud formal al juez de garantía. Por lo que, magistrada, nos vamos a adherir a la solicitud de la Fiscalía y solicitamos que se rechace la cautela de garantía. Muchas gracias. De acuerdo, el principal argumento que yo estimé que era distinto es que precisamente esta audiencia no sería la idónea para discutir o para adoptar las decisiones que está pidiendo el defensor. ¿Es así? Sí, magistrada, en los mismos términos que explicó el fiscal al final. Lo cierto es que si quiere dar este argumento, los da en la audiencia en la que se discuta su posibilidad de alguna otra medida cautelar. Perfecto, gracias. Abogada. Gracias, señoría. Lo mismo, por favor. Sí, solamente hacer presente que la resolución del 3 de abril que cita a las partes, insisto, la citación es una medida cautelar. Está escrita así en el artículo 122 del Código Procesal Penal y genera la obligación de los citados, entre ellos el señor que está aquí presente y los demás imputados en la causa, de comparecer a dicha audiencia. Por lo tanto, en relación al artículo 33, es factible despachar una orden de detención si es que esa citación no se cumple. Y también le impone la obligación de avisarle si es que no va a comparecer a la citación a la que ha sido citado, valga la redundancia. En ese orden de ideas, su señoría, lo que quiero hacer presente es que la actividad de la Fiscalía en orden a levantar esta alerta preventiva es una actividad propia relativa a la investigación, como ya lo señaló el Ministerio Público, y se vincula con aquello previsto en el artículo 79 y 80 del Código Procesal Penal, que tiene que ver precisamente con la persecución penal y con contar con las personas que están imputadas en la audiencia de formalización, que es el hito que marca la diferencia de toda la actividad previa del señor imputado.
En ese mismo sentido, su señoría, quiero dejar presente que todo aquello que ha hecho mención la defensa tiene que ver con constituir un tratamiento privilegiado respecto de su defendido. Que se levante la alerta preventiva respecto de su defendido, cuando la alerta preventiva es una herramienta de mucha utilidad para la persecución penal, porque le avisa, efectivamente, es una instrucción policial de la Fiscalía a las policías que están en la puerta de salida del país para decirle, señor fiscal, aquí hay una persona, ¿qué va a hacer usted? Y eso es lo que se comunica posteriormente. El defensor, como bien señaló mi colega, sabe que no depende de la fiscal detener a una persona, sabe que tampoco depende de él retenerla. Y él incluso aquí señaló que no sabía dónde iba su representado, que lo llamó y recién en ese minuto se entendió con él y le dijo, ¿para dónde vas? Y esa misma comunicación y esa misma colaboración que ha mostrado el señor diputado se podría haber reflejado. Es cierto, no es necesario, pero una buena fe procesal podría sugerir que se comunicara anteriormente, porque estos warnings aplican respecto de todos los imputados, no solamente en esta causa, sino que en todas. ¿Eso es? Eso es, señor. Muchas gracias. ¿Abogado? Gracias, magistrado. Esta parte querellante se opone, obviamente, a la petición de cautela de garantía formulada por el defensor del alcalde Daniel Jadwe, y solicitamos expresamente su rechazo, primero que nada porque no ha habido ninguna afectación, ni a la Constitución Política de la República, de las normas que se han citado, ni a tratados internacionales ratificados por Chile que estén vigentes sobre la materia, o leyes, particularmente el Código Procesal Penal. Él decide no viajar. El señor Jadwe se baja de su vuelo. Nadie le dijo, señor Jadwe, usted tiene una orden de detención. Señor Jadwe, usted no puede subir al avión. Ese argumento ya se dio por el Quiero fiscal. reiterar esto, magistrado, No es necesario. En lo que tiene que ver con la cautela presupone. Sí, por supuesto, pero ya hizo alusión a eso el señor fiscal. Además, el propio defensor. Ahora, la citación a la audiencia de formalización, lo del 122. Es cierto que está fijada el día 3 de mayo, pero ya el defensor estaba diciendo que con anterioridad tenía conocimiento más o menos de los hechos, aunque acaba de reconocer que hace 15 días atrás se le hablaban de 2 hechos nuevos que podrían ser materia de la formalización. Entonces el argumento de que tenía conocimiento previo es por eso que no debiera haber impedimento en su salida. Eso entendemos que no corresponde. ¿Por qué? Porque la formalización se va a producir efectivamente el 29 de mayo, pero ya la citación, y lo ha dicho muy bien el señor fiscal regional, es la forma de compelerlo al, en este caso imputado, a una condición distinta. No es un imputado simplemente desformalizado, está citado. En otras palabras, él tiene la obligación, en nuestro concepto, lo ha dicho muy bien mi colega que me ha precedido en el uso de la palabra, y yo diría que por prudencia, criterio, haber comunicado. Y es más, que su defensor reconozca, lo hace en el relato y lo hace hoy día, que no tenía conocimiento de ese viaje, por lo menos en esta parte nos parece algo inusual, por decirlo menos. No creemos que el señor Jadwe pretendiera, por ejemplo, ir a Venezuela, el régimen de Maduro, a buscar asilo político, porque tenía una conspiración en contra de él en Chile, como se ha hecho valer este argumento conspirativo en los medios de comunicación social. No creemos que haya sucedido ni tuviera esa intención. Ya ha dicho el mismo defensor que él es recurrentemente viajero a ese país. De hecho, citó viajes en noviembre y diciembre. Pero lo claro es que resulta más que imprudente, yo diría derechamente algo inesperado, este viaje que además nos avisa. Porque, por último, él le avisaba al abogado, pero no le avisa a nadie, entonces nos enteramos todos. Ya, pero aquí se está cuestionando, señor defensor, por favor, aquí se está cuestionando cuestiones jurídicas, le pido que no haga juicio. Señor defensor, le voy a pedir también, señor querellante, que cuando yo esté hablando, usted guarde silencio, por favor. Ya, concluya, por favor, si es tan amable. Sigo. El diputado Jadwe ha señalado, no en esta audiencia su defensor, pero lo ha señalado a través de los medios, que aquí estaría en juego por el hecho y la condición, lo ha reiterado con su calidad de alcalde, la soberanía popular. Que esta afectación de estas garantías... Perdone, no le entendí, me distraje un momento. Popular, no, sí, le escuché la soberanía popular, pero espérese, no le entendí de qué manera, qué tenía que ver la soberanía popular. Empiece de nuevo con el argumento. Se ha dicho negativamente, magistrado, por la defensa... ¿Ahora? El solo hecho, no ahora, permanentemente, a través de medios de comunicación... Ya, pero tampoco es materia de esta audiencia. Pero quiero señalar algo en relación a esta idea, magistrado. Lo que pasa es que estamos sobre un tema de, a propósito de los privilegios. Todos estamos ligados a la ley, todos estamos sometidos a la ley. Nadie está sobre la ley. Se citó el artículo 7,
afecta a los jueces, afecta a todo. Entonces, en virtud de esto mismo, la citación es la clave en todo esto. Y aquí, del momento que estaba citado el señor Jadwe, su condición cambió. Y es por eso que, en definitiva, no ha habido ninguna afectación de ninguna garantía constitucional, legal, tratado internacional, ni tampoco ha habido de ninguna forma un comportamiento reprochable del Ministerio Público. La alerta temprana o preventiva ya se ha explicado en qué consiste. De acuerdo. Entonces, por todas estas consideraciones, reiteramos nuestra solicitud de que se rechace esta cautela garantía. Ya. Se va a hacer un receso para el solo efecto de ordenar estas alegaciones. Díganme. Magistrado, solo dos precisiones. El artículo 123, la citación no del 122 que todos han citado, 122. Lo segundo es que la citación tiene como presupuesto, si el imputado no cumple esta cautelar, que es presentarse a la audiencia de la orden de De detención. acuerdo, pero eso ya será un fundamento. Expresamente. Será un fundamento de la resolución que yo adopto. Está En el expresamente. evento que- Y lo tercero es que la alerta preventiva se pide el 1, la audiencia se fija el 3. Por lo tanto, entendemos que la alerta se presenta junto cuando presentan el escrito. Por lo tanto, creemos que ahí también hay un tema. Eso, magistrado. Ya, gracias. ¿Algo más en los persecutores públicos acá? ¿No? Señoría, Sonando por el pibes. micrófono. Ya, un receso breve, solo para ordenar las alegaciones y resolver. ¿Ya? 15 minutos, ¿ya? Para que tengan tiempo de salir y de salir. Resolviendo entonces la incidencia que ha planteado la defensa del imputado. Haciendo un breve resumen de las argumentaciones planteadas por cada uno de los intervinientes, es necesario referir en primer término que el abogado defensor hizo primero un relato de los hechos que dieron cuenta del fallido intento de viaje del señor Jadwe. Hechos que son conocidos tanto por los medios como por todos los intervinientes que están aquí presentes y que no es necesario reproducir, estima esta jueza. La defensa sostiene que como fundamentos de la solicitud que hace en definitiva, que en primer término, esta situación de existir una alerta temprana que permita que su representado sea retenido y que se le avise luego a la fiscal que él pretende salir del país, resulta una facultad ejercida por el Ministerio Público que carece de todo sustento legal y que si es de ser una costumbre que realiza el persecutor, de todas maneras resulta una costumbre arbitraria en cuanto, como digo, no tendría ningún tipo de fundamento. Señala que en este caso, con la actitud de la fiscal que le manifiesta telefónicamente que o desiste de viajar, o se solicitaría una orden de detención, se incurrió en una amenaza velada en contra de su representado, porque en definitiva se está coaccionando para que no pueda realizar el viaje que tenía intenciones de hacer. La defensa considera que en este caso no había ningún fundamento para que existiera esta alerta temprana respecto a su representado y tampoco había fundamento para que la fiscal que llevaba la causa, titular de la causa, requiriera o le expresara aquello que le expresó. Lo anterior porque esta es una causa que
que lleva en tramitación más de 3 años, porque su representado ha realizado diversos viajes a distintos países, varios de ellos a Venezuela, que era su destino en este caso, porque además él es evidente y es conocido que él tiene un arraigo social, familiar, en nuestro país, porque tiene propiedades en nuestro país, tiene una hija, una madre, y además desempeña una función que lo hace ser una figura conocida en nuestro país. A su juicio, entonces, que se hayan realizado todas estas conductas por parte de la fiscal constituye de facto una actuación ilegal, arbitraria, porque implica imponer a su representado, sin que se haya decretado por un tribunal, de facto la prohibición de salir del país. ¿Sí? A su juicio, esta actuación o esta imposición fáctica que habría hecho el Ministerio Público de prohibirle la salida del país al señor Jadwe, implica, por una parte, que se ha vulnerado distintas disposiciones legales. Primero, que él no puede ser detenido, como habría estado, según nos indica, en el aeropuerto, retenido al menos por algunos minutos o el tiempo que haya estado ahí. Segundo, que la decisión de adoptar estas medidas, ya sea la alerta temprana, como la decisión de eventualmente solicitar una orden de detención en contra de su representado, debe ser fundada y aquello no ocurrió en este caso, conforme establece el artículo 122, y finalmente el 155, el mismo código que establece que toda medida cautelar personal deberá ser requerida una vez que se formaliza la investigación, lo que en este caso no ocurrió. A su juicio, entonces, ha existido vulneración de las garantías constitucionales y convencionales de igualdad ante la ley, porque su representado ha sido víctima de actos discriminatorios que implican, en definitiva, la afectación de la igualdad ante la ley. Y además, se ha afectado su libertad personal porque a causa de esta conducta el Ministerio Público no pudo realizar la conducta que deseaba realizar, desplazarse hacia donde deseaba desplazarse, lo que en definitiva implica también una afectación de esa garantía. Solicita en definitiva que se declare en esta audiencia por este tribunal que existió dicha vulneración de garantías, que se aperciba al Ministerio Público para que deje sin efecto la alerta temprana que está decretada, que nos refirió después el fiscal, y que se deje constancia en esta audiencia que todos los argumentos vertidos por la defensa se deberán tener por reproducidos en una eventual discusión, en una audiencia o en una solicitud de orden de detención, ante una solicitud de orden de detención. Segundo, que por su parte los persecutores públicos y privados, en definitiva, indicaron que en este caso no existía ningún tipo de vulneración de garantías fundamentales ni convencionales. En primer término, porque, según nos señaló el fiscal, la alerta temprana es un mecanismo que existe, que es utilizado y que está regulado a lo menos desde el año 2001, señaló el fiscal. 2001, gracias. Porque, en segundo término, porque la alerta temprana como herramienta del Ministerio Público para mantener al imputado vinculado a las actuaciones del procedimiento, en este caso la audiencia de formalización, se justifica en la medida en que hasta antes de conocerse la fecha de la audiencia de formalización
y que existiría una audiencia en que se formalizaría la investigación en contra del imputado, no había inconveniente, no había necesidad de esta alerta temprana. Sin embargo, una vez que ellos conocido, sí habría existido tal necesidad, y de allí es la decisión, se toma la decisión por parte del Ministerio Público de disponer la misma. Y señala también el Ministerio Público y los persecutores en general que aquí no hubo ningún tipo de afectación de garantía constitucional alguna, porque bueno, el acto, la alerta temprana es una herramienta utilizada por el Ministerio Público en general respecto de distintos imputados y en distintas circunstancias, y porque él no estuvo privado en ningún momento de libertad. Se le dieron a conocer cuáles eran las posibilidades que tenía por la propia fiscal, que incluso tuvo la deferencia para ello, pero en ningún momento se le manifestó ni se ordenó, por no tener además la facultad del propio Ministerio Público, de prohibirle la salida del país. En esta medida, dice los persecutores, el persecutor fiscal en este caso, que no existe afectación ni a la garantía de la igualdad ante la ley, ni tampoco de la libertad personal. La querellante particular agregó como argumento que esta audiencia y esta cautela y garantías que ha solicitado la defensa no era la vía idónea para resolver esta cuestión, en cuanto no hay garantía fundamental vulnerada, entonces mal podría resolverse por este tribunal alguna cosa distinta. La otra querellante manifiesta también que, siendo la citación una medida cautelar, bien podría el Ministerio Público requerir una medida cautelar de mayor intensidad, de estimarlo pertinente, que es una de las facultades del Ministerio Público, y que en consecuencia podría haberlo hecho de esa manera, y anticiparlo o manifestarlo de esa manera a la defensa no constituye tampoco ningún acto ilegal ni tampoco que genere vulneración. Esas son más o menos resumidas las argumentaciones de la defensa y de los querellantes. Resolviendo, en definitiva, las cuestiones planteadas. Bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que el artículo 10 del Código Procesal Penal, que se ha utilizado como fundamento para hacer las solicitudes por parte de la defensa, lo que exige precisamente es que durante cualquier etapa del proceso el imputado no haya podido ejercer las garantías constitucionales o convencionales que están establecidas en su favor. Por lo tanto, el presupuesto para hacer aplicación de esta norma y para que el juez pudiera adoptar alguna medida para corregir aquella situación es la efectiva vulneración de garantías de la naturaleza que se acaba de señalar. Sobre particular, y primero en relación a la igualdad ante la ley, esta jueza cree que no ha existido en la especie, por lo menos no se ha fundamentado, no se han entregado antecedentes suficientes que permitan a esta jueza estimar en esta audiencia que ha existido vulneración a la igualdad ante la ley, por cuanto es el propio fiscal quien ha manifestado y ha señalado que, de hecho, los demás imputados en esta causa, también respecto de ellos también se ha levantado esta alerta temprana, y en definitiva es una herramienta que utiliza el Ministerio Público, como podría utilizar cualquier otra, para asegurar uno de los objetivos del procedimiento. A mi juicio, no existen antecedentes para estimar que en este caso hay una discriminación particular en contra del señor Jadwe por la existencia de esta alerta temprana, que en definitiva es el fundamento de la vulneración a la garantía que señala la defensa.
En segundo término, se ha cuestionado que está la vulneración, o sea, señalado que se ha vulnerado la garantía de libertad, libertad personal al impedir al señor Jadwe salir del país como era su pretensión. Esta jueza cree que a ese respecto tampoco existe una vulneración de esa garantía, porque lo que existió en este caso, conforme el relato del propio abogado defensor, fue una comunicación con la fiscal a cargo de la causa, quien le informó que, según ha señalado, que o desistía del viaje o solicitaría una orden de detención en su contra. Lo que sucede en el aeropuerto, según refiere la defensa, esto de que habría sido retenido, etcétera, dice más bien relación con las herramientas que establece la propia ley en relación a las facultades en este tipo de recinto. No es, a mi entender, ningún tipo de retención ni de detención. La comunicación que hace la fiscal al señor defensor no constituye una prohibición, una afectación a su libertad personal, por cuanto no se le impone la prohibición de salir del país, sino solo se le indica que va a solicitar una orden de detención, solicitud que tendría que haber sido resuelta por un tribunal y quien habría tenido que decidir si eventualmente aquella medida medida compulsiva era decretada o no. A mi entender, entonces, no existe ninguna afectación de las garantías en las que se ha fundamentado, en las que ha sustentado la defensa sus argumentaciones. Se ha indicado que el señor Jadwe debió tener la deferencia para todas las otras alegaciones y también que la fiscal debió tener otra. Son cuestiones accesorias, no jurídicas, que a mi entender en nada cambian lo que acabo de resolver. Así que, en definitiva, esta jueza estima, en primer lugar, que no es posible declarar lo primero que solicita la defensa, que es declarar la vulneración de garantía y, en definitiva, adoptar alguna medida, lo que desde ya haría caer las otras dos solicitudes. Sin embargo, tampoco parece esta jueza razonable o posible, más bien, apercibir al Ministerio Público de la utilización o no de alguna herramienta de persecución. Y, finalmente, que se den por reproducidos para una eventual solicitud de orden de detención los argumentos que han sido vertidos en esta audiencia. Es una solicitud improcedente, por cuanto es el persecutor quien entrega los antecedentes, el juez que recibe la solicitud, quien debe resolver solo con aquellos antecedentes que entrega el Ministerio Público. Por lo anterior, entonces, se rechaza la cautela de garantías planteada por la defensa. Señor defensor, usted anticipó que tenía otras cosas que señalar, otras solicitudes, dependiendo de lo que aquí se resolviera. Sí, magistrado, son dos peticiones. Una que se oficie al a la Policía de Investigaciones a fin de que emita un informe por la jefatura del aeropuerto respecto a lo ocurrido en dependencias del aeropuerto, con la invitación o retención de mi cliente a esperar unos minutos dando una explicación que finalmente no fue real, que era un problema administrativo. Necesitamos que se informe, porque es una situación sin perjuicio de lo que ha resuelto su señoría, que ocurrió y que es reconocida por el Ministerio Público. Por lo tanto, creemos necesario que este tribunal conozca. ¿Me puede repetir en concreto la solicitud? Que se oficie a la Policía de Investigaciones ubicada en el aeropuerto de Santiago, ¿sí?, a fin de que informe lo ocurrido en dependencias del aeropuerto con la retención de mi cliente en dicho lugar, señalando quién habría sido el funcionario que lo detuvo, retuvo o invitó a parar, y las circunstancias de aquello en ese momento. ¿Esto es de qué fecha, perdone? 17 de abril.
17 de abril. Gracias. ¿Quiere hacer enseguida su segunda solicitud? Y luego que se oficie al fiscal nacional del Ministerio Público a fin de que inicie un sumario administrativo por los hechos relatados por esta defensa y una investigación penal por los hechos denunciados en este acto o expuestos en este acto en mis alegaciones. Naturalmente, si su señoría no lo estima pertinente, nosotros vamos a ejercer las acciones después de esta audiencia, pero como he relatado que a nuestro parecer hay comisión de un hecho delictivo y es el primer momento que lo relato en la audiencia, solicitamos que se oficie y que también se inicie un sumario administrativo a fin de que investigue o se pueda dilucidar lo que pasó a nivel administrativo. Solo tenemos la versión del fiscal regional, no está la fiscal Herrera en esta audiencia, por lo tanto creemos que también es relevante. Insisto que si su señoría estima que son peticiones no improcedentes en esta audiencia, las podemos solicitar nosotros. No voy a dar la palabra a los querellantes porque, a lo menos respecto a esta última solicitud, la de oficiar nosotros a la Fiscalía Nacional a efectos de requerir que se inicie una investigación sumaria en contra de la fiscal Herrera, es una decisión o más bien una actividad que debe realizar la parte afectada, en este caso usted o su representado frente al Ministerio Público, digamos. Los dos, fiscal Herrera y fiscal Armendáriz. Sí, bueno, pero la cuestión es la misma. Respecto a la segunda, la primera cuestión, le voy a dar la palabra a los persecutores del fiscal. Y esa petición tenía una doble faz, que era lo del administrativo y el tema de la denuncia, que se inicia una investigación penal por los antecedentes expuestos. Esa parte no la mencionó usted. Usted está efectuando entonces la denuncia en los términos que había anticipado. Que se oficia al Ministerio Público a fin de que se inicie una investigación por los hechos denunciados y que a criterio de esta parte son constitutivos de delito. Bien. Como usted, su señoría, más me preguntó al inicio si habíamos hecho la denuncia. Sí, bueno, respecto también de ese punto, habiendo comunicado la defensa un hecho que estima constitutivo del delito que fue referido al inicio de la audiencia por el señor Armendáriz, la señora Herrera y por todos quienes pudieran resultar responsables, se comunica al Ministerio Público para que iniciara de estimarlo pertinente una investigación. Se pone en conocimiento del Ministerio Público. Señoría, para efectos de no confundir roles y dejar claras las responsabilidades respectivas, solicitaríamos que la denuncia quede claro quién formula la denuncia y cuál va a ser el medio, ya que evidentemente no corresponde que quien habla reciba una denuncia que, por lo que entiendo, estaría dirigida en contra de mí mismo. Entonces pediría que se le aclarara al defensor, se le pida aclarar al señor defensor quién es el que hace la denuncia, quién hace la denuncia y ante quién y cuál es el mecanismo por el cual esto se va a hacer llegar al Ministerio Público. Por favor, su señoría. Entiendo que, usted es quien hace la denuncia. Sí, la denuncia la hace mi cliente, naturalmente, como yo soy quien dirige la legal, pero la denuncia del alcalde Daniel Jaude, y solicitamos que se oficie, por eso señalamos al fiscal nacional. Lo que pedimos no fue que su señoría le expusiera la denuncia al fiscal regional, porque entiendo su rol, sino que se oficiara al fiscal nacional. Perfecto, no entendí entonces esa parte, ahí está contestada. Ahí queda claro, muchas gracias, su señoría. Su pregunta. Respecto de la primera solicitud de la defensa. Señoría, si puede fundamentar cuál es el motivo por el cual pide aquello, ya que de lo que yo entiendo, lo que está pidiendo es un registro de la investigación y que el tribunal lo recabe. Lo que ha pedido es oficiar a Policía de Investigaciones del aeropuerto para que manifieste o informe cuál es el motivo por el que su representado habría sido retenido, detenido o invitado a esperar en ese lugar el día 17 de abril, cuando intentaba o cuando quería salir del país. Esa es la solicitud que hizo la defensa, ¿verdad? Esa es, ¿verdad? Sí. Así lo hemos entendido, su señoría, pero para poder referirnos al punto en que está claro lo pedido, lo que se solicita es que, si lo tiene a bien, le pida aclarar a la defensa el por qué lo pide, ya que dicho de esa manera pareciera ser un registro de la investigación, que no le corresponde al tribunal recabar, sino al Ministerio Público. Por tanto, no podemos pronunciarnos al respecto si no se nos aclara el motivo de la solicitud. La solicitud, insisto, está clara.
Ya, ok. ¿La funda, magistrado? ¿Quiere fundamentar ahora? Ah, sí. Bueno, adelante. Yo entiendo el sentido que el señor Almendari, el fiscal Almendari, indica. Lo que él señala es que debería haber un registro de esta diligencia investigativa en la carpeta investigativa y debería pedir copia y me la entrega. Hasta donde entendemos, fue un proceso más bien no registrado en primer término y no oficial, porque el señor Jadwe no es detenido, no le leen sus derechos, no firma un registro de la detención o algo, y la fiscal titular me llama por teléfono sin dar ningún detalle. Por lo tanto, nosotros creemos que es un proceso, si bien su señoría declara que no vulnera la garantía de mi cliente, Señoría, no se puede, es el muy artefacto. sensible, no se mi preocupe. cliente me acaba de decir, bueno, el próximo día que me detenga un oficial de la PDI me invita a conversar con él, yo puedo no hablarle y seguir. Por lo tanto, lo que nosotros queremos saber es qué ocurrió respecto a ese organismo, porque efectivamente una invitación, que nos podría pasar a cualquiera de nosotros, una invitación a acompañar a un oficial de la PDI cuando uno va a comer en un restaurante, pareciera que no es algo correcto. Por lo tanto, entendemos que no hay registro. Si el fiscal Almendari me dice que, como la detención fue el 17, el mismo día 17 al día 18, tiene el registro de lo que pasó en el aeropuerto en un parte policial y me lo puede enviar de ese día al día siguiente, la petición no tiene sentido. Perfecto. Entendemos que eso no ocurre. Por eso le pedimos al tribunal, Bien, sí queda claro. el artículo 10 del Código Procesal Penal, que pida este informe de la PDI. Perfecto, queda claro. ¿Fiscal? Perdón, su señoría. Será solicitado que aclaro, no hace falta aclararlo, no hubo detención alguna. Ya, pero entonces, aclarado el fundamento, ¿usted estima que eso forma parte de la investigación? Por supuesto, su señoría, la información de la diligencia que se llevó a cargo a raíz de la solicitud hecha el 1 de abril deberá ser informada a Policía de Investigaciones. Se solicitará el registro correspondiente. Ya. Abogada, ¿algo que la abogada, la que está acá primero, algo que señalar? Gracias. Distinto, por favor, que sea distinto a lo que ha señalado el fiscal. No, magistrada, en realidad no correspondiéndonos a nosotros informar eso, no, lo dejamos a su criterio y con la consideración que acaba de hacer el fiscal, no tenemos opinión al respecto al menos. Señoría, esta parte entiende que la intervención judicial de solicitar un oficio a la PDI por los hechos que en su concepto habrían sido vulneratorios de garantías, pero que para la resolución del tribunal no constituyeron una vulneración de garantías, responden más bien a una actuación autónoma por parte de la defensa que puede canalizar a través de los canales de la PDI para recabar De acuerdo. y recabar información directa. ¿Bien? ¿Abogado? Nos oponemos las tres peticiones que formula la defensa. La primera, en relación a la solicitud de información a la PDI. No corresponde, esta audiencia no tiene sujeto. La señoría ya ha resuelto sobre la cautela de garantía, se ha rechazado, y en lo que dice en relación como su fundamento fáctico, la supuesta retención o detención, ya está claro, en base a la resolución, que no existió. Es decir, la primera petición de que la PDI informe por qué hace retención o detención no corresponde. Independiente de esto, entendemos que el señor fiscal ya ha dicho que si hay alguna actuación que corresponde al proceso, estará en la carpeta investigativa y, por supuesto, De la acuerdo. PDI tendrá que registrarla o hacer llegar la antecedente. En relación a la Muchísimas segunda gracias. petición, Lo demás está resuelto. lo demás, es que, en todo caso, lo de la denuncia del magistrado, el conducto no es la audiencia. Eso ya se indicó cuál era, ya está resuelto, abogado, perdone, ya está resuelto, así que no le pido que tome particular. Magistrado, ¿puedo hacerle solo un segundo? Si Un el ministerio- segundo, nada más. Entendiendo que el único argumento plausible que se ha entregado es lo que el señor Almendari ha señalado, si lo que solicitamos, si la Fiscalía va a pedir registros de investigación, es que por cautela de garantía se pida al Ministerio Público que envíe ese registro a la defensa dentro del tercero día, si es que su señoría estima que el tribunal no tiene que oficiar. Si el tribunal estima que no tiene que oficiar, solicitamos que dentro del tercero día la Fiscalía nos entregue al correo electrónico que claramente conoce de este registro de investigación, de esta actividad investigativa, y de lo contrario nosotros vamos a ejercer los derechos que tenemos ante el tribunal para que el tribunal oficie y ejerza hasta lo que estamos solicitando. De acuerdo. Resolviendo entonces la solicitud, la última de las solicitudes que presenta la defensa, esta jueza considera que tratándose el hecho de una cuestión que si bien tangencialmente dice relación con el proceso, con la cuestión de fondo que se va a investigar o que se ha investigado y por la que se va a formalizar investigación, es solo aquello, es una cuestión que no está ligada
directamente con los hechos propios de la formalización, que dan cuenta o darían cuenta de una conducta, a su juicio, perdón, impropia, inadecuada, ilegal, arbitraria, lo que usted estime, pero de la Policía de Investigaciones, y creo, compartiendo lo que señala alguno de los persecutores, que es precisamente usted quien tiene que recabar aquella información, no el tribunal, porque tampoco resulta pertinente para esta audiencia. Respecto a que se aperciba al Ministerio Público para que le entregue a usted en un plazo de 3 días el parte, o me le haga llegar, el parte policial en el que podría incorporarse el relato de aquel hecho, la verdad es que eso es una cuestión de momento de la que no se tiene aún certeza. Me parece que resolver desde ya por la vía de la cautela y garantías, cuando aún no se ha vulnerado ninguna garantía, a mi entender, es una cuestión que implicaría anticipar una decisión respecto de algo que es solo eventual. ¿Bien? Magistrado, solo hacer presente una situación. Nosotros vamos a hacer la solicitud al Ministerio Público por su deber de registro de enviar esta diligencia. Y quiero que quede presente que si el Ministerio Público no nos entrega ese registro, vamos a solicitar la cautela de garantía, porque yo no sé en qué mundo... No es necesario, señor defensor, usted sabe que no es necesario anticipar. Claro, lo que quiero hacer presente es que yo no puedo, no sé cómo podría yo como defensor ir a preguntarle a un oficial de la PDI que ni siquiera sé quién es. Por lo tanto, se lo vamos a pedir al Ministerio Público. Bien, muy bien. ¿Algo más? Copia del audio, señoría. Su señoría, dos peticiones relacionadas. Magistrado, sí, dos peticiones. Uno, entiendo que todavía existiría el secreto de la causa a nivel del Poder Judicial. Desde ya, para que no haya ninguna duda, la levantamos. Ya. Y lo segundo, si es que existe, digamos, la Fiscalía está en condiciones de poder formalizar ya. En esta audiencia, a continuación. Pero no sabemos que no se puede, que esta audiencia no está para estos efectos y podemos discutir las cautelares para que no se vuelva más empantanosa esta situación. Por lo tanto, desde ya le pido si el tribunal está en condiciones de fijarnos una fecha anticipada, entendiendo que tiene que ver el cronograma del tribunal, entiendo que hay que buscar una sala que sea más cómoda, hay varias cosas que hay que programar. Desde ya entonces le solicitamos al tribunal la posibilidad de anticipar la audiencia de formalización. Supongo que nadie va a querer la palabra al respecto, ¿no? Yo sí. ¿Sí? Dígame. Magistrado, nos vamos a oponer a la anticipación de la audiencia de formalización fundamentalmente por 2 razones. Lo primero es porque, no me quiero hacer cargo de lo que los demás defensores dirían, pero estamos hablando de una causa que tuvo secreto hasta el mes de enero, finales de enero de este año, y se nos ha entregado a la defensa, incluido nosotros. Yo pedí la carpeta en ese momento, se me entregó en febrero, y se me entregó recién, hace muy poco es una carpeta de grandes magnitudes. Ya. Por lo tanto, formalizar la investigación hoy día creemos que afecta el derecho de defensa respecto a... No se preocupe, es imposible realizarla hoy. Y No lo está y lo segundo, que es lo más grave... Permítame terminar la argumentación, por favor. No existen las condiciones técnicas, hoy día no tenemos la capacidad de hacerlo en este momento, ni tampoco está la organización administrativa del tribunal para que pudiéramos hacer. Y respecto a la anticipación, digo, no que se hiciera el día, yo entiendo que hoy día era inviable porque no está ni siquiera la telefónica. Y la segunda argumentación es que, son dos, es que creemos que anticipar una formalización donde la Fiscalía tuvo el recurso para la audiencia, creemos que es perjudicial no solo al tribunal, sino a la opinión pública. Espera un segundo, que no puedes conectar, por favor. Ahí. Ya. Ahora sí, disculpe. Y lo segundo, creemos que anticipar la audiencia de formalización no solo es perjudicial al tribunal, sino que la opinión pública de que esta audiencia se adelanta porque el señor Jadwe se quería arrancar del país. Y eso es muy complejo a la luz de las cautelares que ya sabemos que la Fiscalía va a solicitar. Por lo tanto, creemos que eso vulnera no solo el derecho de defensa respecto a lo primero que señalé, que es lo menos importante, sino que respecto al derecho de defensa del señor Jadwe de señalar al Tribunal de Opinión Pública que esto se adelanta porque el alcalde se quiere arrancar. Y eso es un. Y lo tercero,
porque la Fiscalía tuvo y tuvo en su momento el recurso para reponer esa resolución y podría hacerlo pedido al tribunal. Por lo tanto, creemos que es improcedente, más allá de la viabilidad técnica, que si la Fiscalía mañana pide una orden de detención del señor Jadwe, vamos a estar igual formalizándolo, porque se tiene que controlar la detención y en la misma detención se tiene que formalizar y discutir cautelares. Por lo tanto, ellos tienen la herramienta. Querer saltarse esa herramienta a través de una llamada de teléfono, como se llama al inicio, o de una alerta preventiva, o de esta petición, eso sí que es arbitrario. Por lo tanto, afecta también la garantía de mi cliente. De acuerdo. Respecto de la... Perdón, magistrado, solo para que quede, digamos, esto no tiene nada que ver con los argumentos, digamos, externos que... No, son... Por si acaso, para que quede... a ver, por favor. Sí, el señor defensor ha hecho inferencias que podría tener la opinión pública, pero respecto de eso... ¿Y el tribunal? Exactamente. No, pero no, es que eso no me ha quedado claro. ¿No? Para hacerme cargo en lo que voy a resolver. Respecto a que se alza la reserva, efectivamente, por alguna cuestión informática, aparecía en nuestro sistema, en la carpeta digital, aparecía como reservada, ya se dispuso que se alzara, o sea, que se tomaran las medidas para que eso sea resuelto. Respecto a la posibilidad de adelantarla, o sea, de realizar la audiencia hoy, hay ninguna posibilidad. No se ha pedido. Y de realizarla en alguna fecha previa a la que fue otorgada, tampoco es posible porque también por cuestiones de disponibilidad tanto estructurales, organizativas y disponibilidad de jueces inclusive para dirigir las audiencias, ello no resulta posible. Se designó y se agendó la audiencia aquel día precisamente en el entendido de que probablemente aquella audiencia va a ser una audiencia que no va a durar media hora, ¿ya? Una audiencia que va a ser larga. Respecto a lo que dice usted, señor defensor, o sea, efectivamente me parece que usted está haciendo lo que usted está dando es una opinión en relación a lo que la opinión pública podría pensar. Esa inferencia yo no tengo cómo hacerla. Podrían hoy día, de la sola realización de esta audiencia, quién sabe qué cosa estimar o que se haya rechazado hoy día su solicitud. Y respecto de que pueda incidir en lo que resuelvan los jueces, eso sí que no le puedo permitir que lo señale, porque los jueces, esta jueza o a quien le corresponde dirigir esa audiencia, decidirán lo que estimemos en derecho correspondiente sin ningún tipo de sesgo. ¿Ya? ¿Algo más? No, magistrado, por nuestra parte. Eso es todo entonces. Se pone tenor a la audiencia. Que les vaya muy bien. Hasta luego.